Continuando con el manejo de traspasos entre sucursales, disponible con la funcionalidad del administrador de sucursales, en este podcast técnico explicaremos cómo elaborar documentos de traspaso entre sucursales y dar seguimiento a su trazabilidad en los diferentes puntos de control. Acompáñanos. Un traspaso entre sucursales puede generarse a partir de una solicitud desde la carpeta Solicitudes de sucursales. Desde el visor, sin abrir el documento seleccionado, tenemos la opción Traspasar en la barra de herramientas o bien desde el menú contextual. Al abrir el documento, en la pestaña Documentos relacionados, damos clic en el botón Traspasar y si deseamos surtir las unidades parcialmente, activamos esta opción. También, desde la carpeta Traspasos entre sucursales, podemos registrar el traspaso y existen dos maneras de hacerlo. La primera es generar un traspaso sin estar sujeto a una solicitud, por lo que el sistema permite su registro manualmente. Veamos cómo hacerlo. Damos clic en Nuevo y el primer paso es indicar la información de la sucursal que enviará el traspaso. Por default, se indica la sucursal asignada para la operación. Y si ésta tiene más de un almacén, se debe seleccionar el almacén que envía y da salida a los artículos a traspasar a otra sucursal. Ahora, indicamos la fecha del documento. El folio se asigna de forma automática en caso de haberlo declarado así en las preferencias de la empresa. De lo contrario, debemos capturarlo. El siguiente paso es indicar la información de la sucursal que va a recibir la mercancía. Seleccionamos la sucursal deseada. Y si tiene más de un almacén, debemos indicar el almacén que recibe y da entrada a los artículos cuando les son surtidos. Indicamos de manera opcional la fecha probable de entrega o recepción de los artículos. Enseguida, capturamos los artículos que serán enviados a la sucursal destino. Podemos hacerlo por clave o nombre. Y en caso de realizar una búsqueda, oprimimos la tecla F4. Indicamos las unidades a surtir en la unidad de medida del artículo. El sistema también muestra la existencia disponible de cada artículo. Y para hacer más ágil su captura, contamos con las siguientes opciones. La cantidad se puede indicar en base a la unidad de compra, por medio del menú contextual o usando las teclas Control U. También, desde este menú, podemos aumentar y disminuir las cantidades, o usando las teclas Control más o Control menos. Si en los artículos manejamos claves de empaque, podemos utilizarlos en la captura. Es posible concentrar las partidas por artículo cuando se registren varias veces, usando la opción Concentrar partidas que se localiza en el menú Herramientas, o bien usando las teclas Control F5. Si deseamos volver a iniciar la captura de los artículos, se cuenta con la opción Reiniciar el traspaso entre sucursales. Al igual que en el documento Solicitudes de sucursales, en el menú Herramientas del traspaso se cuenta con diferentes opciones de captura. Recordemos cuáles son. Importar de acuerdo a los niveles de inventario. Importar de acuerdo a las ventas de un periodo. Importar de un archivo de texto. Son de gran ayuda, ya que nos facilitan el registro automático de artículos
de acuerdo a los filtros deseados, evitando errores de captura. En la pestaña Otros datos, opcionalmente podemos indicar una descripción que identifique el documento. Seleccionamos la vía de embarque que comúnmente se utiliza para enviar los artículos a la sucursal destino. Este dato está disponible si se están manejando vías de embarque. Si toda la información está correcta, guardamos el traspaso. La sección de puntos de control aparece en blanco en esta parte del proceso, ya que aún no se han realizado las acciones para procesar el traspaso. Más adelante mostraremos cómo va cambiando esta sección. En el documento se agrega la pestaña de observaciones. Estas observaciones se registran en los puntos de control si procede. Como podemos ver, ahora el traspaso entre sucursales queda con el estatus pendiente. La segunda manera de registrar un traspaso desde esta carpeta es a partir de una solicitud de traspaso. Indicamos el almacén de la sucursal que surtirá la mercancía y capturamos la fecha del documento. Luego seleccionamos la sucursal y el almacén que recibirá la mercancía. Opcionalmente, una fecha de entrega. En la pestaña Documentos relacionados, sección Solicitudes pendientes de la sucursal, muestra la lista de solicitudes que tienen estatus de pendiente y que corresponden a la sucursal de la operación que va a surtir la mercancía. Con doble clic del mouse en un documento o clic en el botón Abrir, podemos abrir la solicitud para su consulta. Seleccionamos la solicitud deseada y activamos esta casilla para surtir en forma parcial los artículos seleccionados de la solicitud. Para surtir en su totalidad, damos clic en Surtir para agregar todos los artículos solicitados al traspaso entre sucursales. Ahora, la solicitud se muestra en la sección Solicitudes de sucursales surtidas en el traspaso, donde podemos abrir la solicitud, consultar los artículos surtidos o bien quitar del traspaso la solicitud. Al guardar el documento de traspasos entre sucursales, queda con un estatus de pendiente. La solicitud de sucursales incluida en el traspaso tiene un estatus de surtida. Al abrirla, podemos ver que en la pestaña Documentos relacionados ya aparece el documento de traspaso. Antes de continuar con el proceso de un documento de traspasos entre sucursales, veamos los diferentes estatus por los que puede pasar. Un traspaso se considera pendiente cuando aún no se ha procesado. Autorizado cuando está aprobado preparar y separar físicamente los artículos a traspasar. Verificado cuando está validado que los artículos preparados a traspasar corresponden a lo indicado en el documento. Enviado cuando está validado que los artículos que se envían desde la sucursal origen corresponden a lo indicado en el documento. Recibido cuando está validado que los artículos que se reciben en la sucursal origen corresponden a lo indicado en el documento. Y cancelado cuando el documento no será procesado. Continuando con el proceso del traspaso entre sucursales que acabamos de crear, el siguiente paso es autorizarlo. Si la empresa requiere que el traspaso entre sucursales se autorice antes de proceder a preparar los artículos a traspasar, recordemos que esto se configura en las preferencias de la empresa. Si la empresa maneja autorizaciones, un traspaso no autorizado no se podrá seguir procesando.
El usuario que autorice esta acción debe contar con los permisos pertinentes definidos en la administración del sistema. Para autorizar el traspaso entre sucursales, podemos hacerlo por medio del icono Autorizar de la barra de herramientas. Desde el menú contextual, en el visor y dentro del documento, en el icono Autorizar. El estatus del traspaso ahora se muestra como autorizado. En el proceso, el siguiente paso es verificar el traspaso. Esto significa que la empresa requiere un punto de control donde se verifique que los artículos a enviar corresponden a lo indicado en el traspaso. El sistema solicitará que uno a uno los artículos se verifiquen para que estos se puedan traspasar. Si la empresa verifica los traspasos, un traspaso no verificado no se podrá seguir procesando. El traspaso puede verificarse desde el icono del menú de herramientas, desde el menú contextual del visor o bien dentro del documento. Al dar clic en verificar, se abre la ventana de verificar traspaso. Esta ventana permite verificar los artículos a traspasar a otra sucursal antes de su envío. La sección Envía muestra la sucursal y el almacén que envía y da salida a los artículos a traspasar a otra sucursal. La sección Recibe muestra la sucursal y el almacén que recibe y da entrada a los artículos cuando les son surtidos. En la sección Artículos se deben registrar los artículos a verificar del documento. Agregamos el artículo capturando su clave o nombre. En esta sección podemos hacer uso de herramientas como el modo de captura rápida, aumentar o disminuir unidades desde el teclado. También podemos indicar las unidades desde la clave. Capturamos el número de unidades seguida de un asterisco. Damos Enter y podemos ver que las unidades ya se encuentran capturadas. Enseguida, capturamos la clave del artículo. También es posible agregar el artículo por medio de su clave de empaque y consultar la existencia de los artículos presionando la tecla F9 o por medio del menú contextual. Una vez capturados todos los artículos en la verificación del traspaso, damos clic en Aceptar. Si hubo diferencias contra lo esperado, es decir, los artículos verificados no corresponden a los indicados en el documento, el sistema señalará las diferencias registrándolas como observaciones para que sean resueltas. En la columna Diferencia aparecen las unidades que no coinciden en color rojo. Podemos modificar las unidades a entregar y escribir de manera detallada una descripción que permita aclarar la situación. Damos clic en esta casilla para resolver. Si el usuario no tiene el permiso para realizar esta acción, deberá autorizarla otro usuario. Enseguida, damos clic en Aceptar. El estatus del traspaso cambia a Verificado. Esto significa que los artículos ya están separados físicamente en el almacén y listos para ser enviados a la sucursal.
Si en este punto del proceso abrimos el documento de traspaso, en la pestaña de otros datos podemos ver en la sección de puntos de control el usuario que autorizó el traspaso y el usuario que lo verificó. De igual manera, se muestran las observaciones capturadas en la verificación. En el caso de que existieran observaciones pendientes de resolver, desde esta pestaña podemos resolverlas. En el visor de los traspasos entre sucursales, también podemos ver si existen observaciones pendientes o si ya fueron resueltas. Ya que estamos seguros que los artículos solicitados están listos para ser traspasados, el siguiente paso es enviarlos a la sucursal. Para esto, el usuario jefe de almacén será el encargado de hacer el envío y supervisar la vía de embarque. Este usuario es quien revisa los documentos que tienen estatus de verificado y hace el envío de estos. Seleccionamos el traspaso y damos clic en el icono Enviar de la barra de herramientas. Al igual que en la ventana de verificar traspasos, se muestra la información de quien envía y recibe. El usuario encargado de enviar los artículos del traspaso registra uno a uno los artículos que se agregaron en la verificación, asegurando así que los artículos verificados sean los mismos que se envían a la sucursal. Con esto se evita que pueda haber errores a la hora de transportar los artículos. Una vez que se registraron todos los artículos que se enviarán, damos clic en Aceptar. Se solicita la vía de embarque encargada de hacer el transporte de los artículos. Como no se presentaron diferencias en la captura, no se solicita capturar observaciones. Ahora, el estatus del traspaso entre sucursales cambia a enviado. El sistema genera un movimiento de traspaso de inventarios, dando salida a los artículos de la sucursal y el almacén que envía. Muestra la columna Enviadas con las unidades traspasadas y muestra las unidades recibidas en blanco, ya que aún no son recibidas por la sucursal destino. Como último paso para terminar con el traspaso entre sucursales, entramos a la sucursal Independencia para recibir el traspaso. En el visor de traspasos seleccionamos el documento y damos clic derecho del mouse. En el menú contextual encontramos la opción Recibir. También está disponible en la barra de herramientas. En este punto de control se valida que los artículos que se reciben en la sucursal y almacén destino corresponden a lo indicado en el traspaso. El sistema solicitará que uno a uno los artículos recibidos se validen para poder ingresarlos al almacén. Con esto se verifica que no se presentaron pérdidas o daños en el transporte de los artículos. Una vez registrados todos los artículos, damos clic en Aceptar. Si se presentan diferencias en los artículos, se deben aclarar en las observaciones. El traspaso ahora cambia a estatus recibido. Y ahora que el traspaso pasó por el proceso completo, lo podemos verificar en la pestaña Otros datos.
se muestran los puntos de control, donde se indica quiénes autorizaron, verificaron, enviaron y recibieron el traspaso. En la pestaña de documentos relacionados podemos revisar que ahora el movimiento de traspaso muestra tanto las unidades enviadas como las recibidas. También se reflejan los movimientos en el Cardex de los artículos. Debemos considerar que el movimiento de traspaso de salida que se creó en el almacén origen al momento de enviar el traspaso también representa la entrada en el almacén destino donde se registra la recepción. Se agregaron los siguientes reportes en el sistema de inventarios para analizar toda la información relacionada con los traspasos entre sucursales. En el reporte Pendientes por traspasos entre sucursales, podemos revisar toda la mercancía que ya fue solicitada y aún no ha sido enviada. Indicamos una fecha de entrega, la sucursal a analizar la información, el filtro de los artículos deseados, el tipo de consulta, si deseamos detallar los movimientos y si lo vamos a ordenar de cierta forma. El reporte Traspasos entre sucursales funciona como un reporte de movimientos diarios, donde se revisan todos los movimientos que se han generado en un periodo determinado. Se activan los filtros deseados para generar la información. Saca provecho al manejo de traspasos entre sucursales y da seguimiento a la trazabilidad de los artículos desde que se solicitan hasta que se entregan en su destino. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro siguiente podcast técnico de Microchip. ¡Hasta pronto!